Bienvenido una vez más a este sitio, le doy la bienvenida y continuaremos con la vida de Saulo de Tarso, o Pablo, más bien nosotros lo conocemos como Pablo, luego de que él comprende, cuando él en visión ve a nuestro Señor y de allí la vida de Saulo cambiaría radicalmente y él entendería realmente para qué se lo había elegido. Porque nada es casualidad. Pablo, un perseguidor de la iglesia en su momento, iba a ser un hombre que iba a llevar el evangelio como ningún hombre lo ha hecho. Él, en esos tiempos no había medio de transporte como lo hay hoy. Era una odisea llevar el evangelio a otras ciudades, las buenas nuevas que nuestro Señor, a partir de la venida del Mesías, el ungido prometido para el ser humano, aquel que iba a redimirnos con su sacrificio mediante la sangre, porque solamente hay redención de pecado mediante la sangre. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel, sacrificando a esos animales hasta la venida de nuestro Señor. Una vez que el Señor vino y caminó sobre esta tierra y llevó el mensaje, y ellos no lo pudieron reconocer, cuando Él muere en esa cruz, allí quedó para el ser humano la deuda saldada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pablo había comprendido esto y, como había mencionado, Pablo iba a ser el hombre que más iba a llevar el evangelio, más lejos lo iba a llevar, porque él era un instruido, solo que no había comprendido algo, que el Mesías prometido había llegado a la tierra y ellos no lo habían reconocido. Y Pablo le es revelado mediante esa visión en la cual él pierde la vista. De hecho, él no la recupera por completo. Su carne quedó con ese aguijón, un aguijón en la carne, porque los escritos posteriores a este acontecimiento nos indica que Pablo tenía dificultades visuales. Dios no lo sanó por completo. Pero él, a pesar de esto, él hizo lo que debía hacer. Por eso digo que cada camino tiene un principio. Y Pablo, comenzó un nuevo camino. Pablo, luego de recorrer tantos lugares que menciona la Biblia, habíamos visto el discurso ante los judíos en Jerusalén, cuando los judíos lo arrestan y lo llevan, realmente lo querían matar, porque siempre los judíos los que antes eran sus aliados, ahora eran sus enemigos. Y lo persiguieron a Pablo a distintos lugares. Pablo siempre tuvo conflicto con los judíos.
Y él, luego de ser arrestado y llevado a juicio, él escribe en la cárcel, en Roma, distintas cartas a las iglesias. Y en este día, en este mensaje vamos a leer algunas partes de una de las cartas que él envía a Corintios. Si comprendemos ya lo que fue un nuevo nacimiento que tiene el hombre y la mujer, luego que uno acepta que Jesús es el Mesías, que Jesús es el camino que nos lleva a una vida venidera, aquella promesa que Dios había prometido a los hombres. Por eso cuando comprendemos el lavamiento que es a través de nuestro Señor Jesús, en el bautismo, nacemos de agua, allí nacemos de agua. Nacemos de agua y luego nacemos de espíritu, como dice un mensaje que Jesús le da a Nicodemo. Si no nacieres de agua y del espíritu, no podrás heredar el reino de los cielos. Y desde allí nosotros comenzamos a caminar, a transitar este camino, que no es fácil, un camino lleno de dificultades. Porque vivir en un mundo es más fácil que apartarse del mundo. No es que dejemos de vivir en el mundo, porque seguimos estando aquí en la tierra, pero ya nuestra vida no tiene que ser igual. Nuestra vida, a partir de que comprendemos y aceptamos a nuestro Señor Jesús, no voy a decir de ninguna manera que somos perfectos. Somos hombres como cualquiera. Hay mujeres como todas. Pero cuando comprendemos y aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, como nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque el Mesías vino como un hombre. Jesucristo nació como un hombre, creció como un hombre y murió como un hombre. Pero luego que nosotros comprendemos eso, nosotros tenemos que intentar imitar al menos en un pequeño porcentaje de las enseñanzas que Él nos transmitió. De ninguna manera dejamos de ser un hombre o una mujer, pero aquellas personas son distintas. Ya no vivimos como el mundo lo hace. Ya tenemos otra nueva forma de vida, una nueva vida tenemos, una forma distinta de vivir. Con errores, con defectos, seguro que sí. El camino que hemos elegido no es fácil, está lleno de dificultades y aún más. La vida no es fácil, la vida cristiana no es fácil. Ya no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual. Entonces, como ya lo he dicho en mensajes anteriores, que nosotros poseemos dos cuerpos, un cuerpo carnal, un cuerpo
una vasija de barro que es nuestro cuerpo y un cuerpo espiritual que vive dentro de nosotros. Allí se entabla una lucha entre el cuerpo de barro que quiere hacer cosas que no son agradables a Dios y un cuerpo espiritual que lucha dentro de nosotros. Hay una lucha constante dentro de nosotros. Hay una guerra entre esos dos cuerpos. Y es por eso que ya no luchamos contra algo que vemos, sino que luchamos contra algo que no podemos ver, porque ya la lucha se entabla a nivel espiritual. Allí las dificultades que tenemos los cristianos, porque la vida del cristiano no es fácil. Aquellos cristianos que están realmente en la verdad y que con su verdad están molestando al príncipe de las potestades espirituales oscuras, somos atacados espiritualmente, nos pone trompiezo, y por eso ya no es lucha contra carne, contra algún hombre o contra alguna mujer, sino contra nosotros mismos. La lucha está en nuestro interior, si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, si caminamos hacia nuestro Dios o nos alejamos de nuestro Dios. Y en una de las cartas que Pablo, por eso digo que comenzamos creyendo, luego avanzamos en una nueva vida y tratamos de perfeccionar nuestra actitud, vivir en el Espíritu, tratar de vencer ese cuerpo espiritualmente. Y por eso aquí Pablo escribe a la iglesia y da instrucciones de cómo debe vivir el cristiano. Vamos a leer lo que Pablo nos enseña. En 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, vamos a leer para ver qué Pablo nos quiere decir o qué le quería decir a la iglesia de Corinto. Y comienza así la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan, Señor de ellos y nuestro. Recuerde que Pablo, en la defensa que él tiene, él hace su defensa ante los judíos, ante el pueblo de Israel, cuando él es aprendido, y él comenta cómo le conoció a nuestro Señor Jesús, cómo conoció realmente por aquella gran visión que él tuvo y que le dejó secuelas. Pero él, a pesar de sus secuelas, no le fue quitada por completa la vista. Fuimos al libro de los Hechos para que nosotros no nos dividamos. Estos mensajes son para que nosotros nos unamos y lleguemos a una sola verdad, porque no hay dos verdades, hay una sola verdad. Hay una sola verdad, las escrituras son muy claras, no es un lenguaje que no podamos comprender. Porque las escrituras fueron escritas en un lenguaje sencillo. Porque si Dios no hubiera querido esconder todas las cosas, lo hubiera hecho. Porque los profetas escondieron algunas cosas secretas. Pero aquí no hay que aplicar teología, filosofía para comprenderla, porque es muy clara las escrituras, porque
Está escrito para los humildes, para los que son sin letras, para los que no tienen estudio, porque es muy fácil de comprender en un lenguaje que nosotros entendemos, no en un lenguaje que no podemos entender. Y Pablo, en su defensa allí, y es respecto a lo que todos los mensajes que yo estoy enviándote es acerca del lavamiento, aquel lavamiento que nos permite el ingreso a la ciudad celestial, a la Sion celestial, porque Jesús es la puerta. No debes entrar por 3 personas, debes entrar por una persona, y esa persona es Jesús, el elegido, el Mesías, el enviado, el ungido. Por Él y a través de Él tenés redención de pecado y tenés un acceso a la vida venidera. Y acá leía el que invoca tu nombre. Estas palabras se las dijo Pablo a los judíos en Jerusalén. Y él dice: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué nombre, hermano? El nombre de Jesús. No hay teología para aplicar, es muy clara. Y escúcheme acá Pablo también en las cartas, ¿qué dice acá en la carta de Corinto? Vamos a leerla nuevamente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sostén, a la iglesia de Dios que está en Corintos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, Pablo dijo a los judíos en Jerusalén: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, invocando el nombre de nuestro Señor Jesús. Amigos míos, hermanos míos, vamos a seguir leyendo lo que Pablo le transmite a través de las cartas a los hermanos en Corintos. Y leemos en el capítulo 1, el versículo 10. Vamos a seguir leyendo lo que Pablo le está escribiendo a los corintios. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa. Cefa era Pedro. Piedra quiere decir piedra. Y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y acá le hacen una pregunta a los corintios: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo,
para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Aunque ellos tenían muy claro con respecto al bautismo. Pero ellos estaban como hoy. ¿Cuántos hermanos que dicen no? Y tú le preguntas, no, yo soy del pastor tanto. Yo soy de aquel pastor, yo soy del otro pastor. ¿Acaso tu pastor fue el que murió por ti? ¿Acaso fue tu pastor el que murió por ti? ¿No fue Jesús, el Mesías, el que murió por ti? Entonces, ¿cómo que eres de tal pastor o aquel líder o aquel otro líder? Tú tienes un solo pastor. Y ese pastor es Jesús, el Mesías, el ungido, el enviado, el que te redime, el que te lava con su sacrificio, con su sangre. Por eso de su costado, del costado de nuestro Señor Jesús, cuando la lanza penetró su lado y su lado derecho, de allí brotó agua y sangre al instante, dice Juan, un testigo que estuvo en el momento en el cual aquel soldado le abrió su costado con esa lanza. Y fue sobre el monte, donde allí estaba el arca. Y esa sangre cayó sobre el arca del pacto. Porque aquí está todo escrito, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir. Están todas las enseñanzas aquí. No llegaremos a ser como el Mesías. Por eso Él vino a redimirnos. Por lo que no podemos hacer, Él lo pagó. Lo que no podamos hacer, Él ya lo pagó. Pero no quiere decir que nosotros hagamos lo malo sabiendo que estamos haciendo lo malo. No tenemos carta para que nosotros hagamos lo que queramos. Por eso la ley no ha sido desechada de ninguna manera. Los decretos y normas que los sacerdotes escribieron, pero que no eran mandamientos de nuestro Señor, esas sí fueron abolidas. Porque los mandamientos de nuestro Señor es como un espejo en el cual nos podemos mirar, así como cuando nos levantamos o nos queremos asear o queremos salir a algún lugar, nos miramos en el espejo y vemos cómo somos. Así es los mandamientos de nuestro Señor. Tenemos que mirarnos. Los mandamientos de nuestro Señor no son gravosos. Es una enseñanza, son enseñanzas para podernos manejar en la vida. Es un espejo donde nos tenemos que mirar cada día. Pero es distinto a aquella persona que se mira y que cada día ve que cada día envejece, que cada vez está perdiendo su belleza. Pero no así con los mandamientos de nuestro Señor, porque es un espejo que cada día que nos miramos e intentamos ser imitadores, cuando ponemos ese espejo delante de nosotros, vamos perfeccionándonos, no vamos perdiendo la belleza como el espejo común, porque cuando caminamos por las enseñanzas de nuestro Señor, cada día somos mejores personas. No como aquel espejo que nos miramos, que tenemos una arruguita, que los años están viniendo a nuestro cuerpo. No así cuando nosotros nos miramos en las enseñanzas de nuestro Dios, estamos siendo cada vez más hermosos.
más parecido a nuestro Señor. Él vino en un cuerpo mortal, en un cuerpo de barro. Y Él fue un ejemplo, como lo fueron sus discípulos, como fueron aquellas primicias que aún perdieron la vida, pero que no negaron a su Mesías, a su Redentor. Hermano, amigo, este es un mensaje que te transmito hoy. Será hasta otro nuevo encuentro, hasta un nuevo mensaje, algunas palabras, porque es inmenso este libro, y cada uno de los hermanos le he dado distintos mensajes, y es bueno que escuchemos no solamente a uno solo, pero también probemos a ese espíritu si nos está diciendo la verdad, porque hay muchos espíritus engañadores, hay muchos líderes que se están engañando, muchísimos líderes que son mentirosos, que no nos están relatando la historia como está escrita, sino que ponen filosofías y teologías y caminan como a ellos más les conviene. Hermano mío, tú tienes el deber de escudriñar y probar el espíritu el cual te está hablando, si te está diciendo la verdad o son palabras ha pensado para llevarte hacia el lugar donde Él le conviene que tú vayas. El Evangelio no es negocio. El Evangelio debe ser la verdad. Y porque no hay dos verdades, hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Amigo mío, prueba el espíritu de tus líderes. No digas que sos de aquel o aquel líder. Tú no eres de nadie. Tu pastor es Jesús. Será hasta la próxima, y que Dios te bendiga, y recuerde siempre, debes escudriñar tú las Escrituras para que no te la cuenten como ellos quieren que tú la entiendas. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga.